Ya, buenos días compañero, a continuación, profesor. A continuación les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación denominado nanopartículas, una nueva forma de obtener imágenes en clínica. Como objetivo general tenemos que vamos a comparar el uso de nanopartículas como medio de contraste convencional en tomografía computada. Los objetivos específicos son identificar las ventajas y desventajas del uso de medio de contraste en tomografía y analizar el uso de cada medio de contraste en un caso clínico. Como propósito, tenemos que analizar la necesidad de optimizar el uso de medios de contrastes, eliminando y ofreciendo alternativas por las limitaciones que tiene este método, en base a una hipótesis que es que las nanopartículas son una mejor opción por la alta capacidad de ser modificados. Tenemos que entender qué es un medio de contraste y estas son sustancias que se utilizan en distintos estudios de radiología de imagen, como lo son la resonancia magnética y la tomografía computarizada. Su función principal es opacificar los vasos sanguíneos para poder realzar y mejorar la visualización de distintas estructuras dentro del cuerpo. Estos van a poder ingresar a través de vía oral, vía rectal e incluso por vía intravenosa y posterior al examen se van a eliminar por vía renal o por las heces. Hay distintos tipos de medios de contraste y los más utilizados en estudios por rayo X son los compuestos yodados no iónicos, ya que cuando entran en contacto con la sangre no se van a ionizar. También están los iónicos y que van a ser explicados más adelante, que presentan efectos adversos. Con el paso de los años se han implementado las nanopartículas que van a poseer una alta sensibilidad en un rango nanomolar que va a resultar ideal para la detección de procesos en los que se emplea la imagen molecular administrando pequeñas dosis de trazadores. Los trazadores son compuestos químicos que dan una señal en las técnicas de imagen y van a presentar un alto grado de especificidad biológica hacia una diana en concreto. Las nanopartículas es interesante el tamaño y la relación superficie-volumen que tienen, que es muy alta, y esto quiere decir que vamos a poder incluir una gran cantidad de vectores dentro de esto. La densidad también influye en la mayor señal que va a presentar con una poca cantidad de nanopartículas que va a ser ingresada al cuerpo. Y otro punto importante es la posibilidad de variar el tamaño que tenemos, porque esto va a variar sus tiempos dentro del cuerpo y los tiempos de eliminación que van a tener. Y dentro de la tomografía computarizada, el más apropiado medio de contraste que nosotros vamos a utilizar son las moléculas de oro. Pese a los beneficios que obtenemos de los medios de contraste, existe la posibilidad de desarrollar efectos no deseados posterior a su administración. Puede haber un desarrollo de reacciones adversas que pueden ser agudas, que ocurren en pocos minutos después de la inyección o también se pueden manifestar horas o incluso días después. También se pueden presentar una nefrotoxicidad, debido a que ocurre un deterioro de la función renal, ya que como la eliminación del medio de contraste es por filtración glomerular, puede causar un efecto tóxico en los riñones, presentándose como una nefropatía inducida por contraste. Esta se define como una lesión renal aguda causada por la exposición a medios de contraste yodados, generando una disminución en la función renal y relacionándose con una disminución de la tasa de filtración glomerular. Esto se demuestra en un aumento de la creatinina sérica. Además, los pacientes con insuficiencia renal crónica se les asocia la posibilidad de desarrollar una NIC en un 50 a un 90% de los casos. Y también se relaciona un efecto de la dosis aplicada con un daño del ADN inducido por la radiación, debido a que cuando los medios de contraste entran al torrente sanguíneo surgen cambios en los linfocitos. Al momento de absorber la radiación va a ocurrir ionización, causando cambios químicos en los tejidos, y ya que además hay un daño a nivel de las hebras del ADN inducidas por la radiación, se asocia también la dosis administrada, por lo que también puede conllevar a enfermedades proliferativas como el cáncer. Estos puntos recién mencionados se deben tener en cuenta a la hora de realizar protocolos de administración de medios de contraste en tomografía computada, ya que siempre le damos prioridad a la seguridad de los pacientes. Y es por ello que los estudios recientes apuntan a que las nanopartículas se pueden utilizar como agentes de contraste para el diagnóstico. ¿Pero qué son las nanopartículas? Estas son partículas muy pequeñas en un rango de tamaño de 1 nanómetro a 100 nanómetros. Pueden comportarse como agentes de diagnóstico o terapéuticos, y si son ambas, se definen teranósticos. Pueden ser esféricas con forma de bastones o estrellas, y de su forma depende la función que van a realizar.
Estas nanopartículas son multifuncionales, lo cual es un beneficio a la hora de realizar los estudios con distintas modalidades para tomografía computada, resonancia magnética o intervencionismo, o bien generando efectos terapéuticos. Para tomografía computada se componen de un núcleo. Este es un sitio donde se genera contraste para posteriormente ser visualizado. Además, poseen recubrimiento de polímeros, proteínas o sílice, con el fin de producir solubilidad en los medios biológicos para conseguir biocompatibilidad. Además, este recubrimiento tiene el beneficio de modificarse según sea la función que va a realizar. Y por último, tienen una vida media en la circulación de hasta 15 horas. Existe la nanopartícula no específica para tomografía computada, como son los agentes a base de yodo, las cuales fueron las primeras nanopartículas reportadas para esta obtención de imágenes, y son principalmente emulsiones de aceite etiodado, los cuales miden entre 1 a 5 micrones, y los cuales eran demasiado grandes para ser nanopartículas y son absorbidas rápidamente por el hígado. Pero se detuvo em, en el ámbito clínico por los efectos secundarios por activación de macrófagos. Están también los agentes a bases de oro, los cuales poseen una variedad de aplicaciones bioquímicas, como son la fotoacústica, la ablación fototérmica y la detección de ADN. Son más biocompatibles y también poseen poca o nula toxicidad y también un mayor tiempo de circulación en la sangre. También están los agentes de bismutos, el cual tiene un valor Z similar al del oro, y en temas de precio es mucho más económico que el de oro y se considera mucho más biocompatible que los otros elementos pesados fuertes. Pero la desventaja es que existe menos información sobre ellos. También tenemos las nanopartículas dirigidas para imágenes de tomografía computada, el cual sabemos que es un desafío poder obtener imágenes a través de la tomografía computada con medio contraste debido a la baja sensibilidad que tiene. Para esto es difícil acumular gran cantidad de concentración de medio contraste, pero si se utilizan nanopartículas densamente cargadas como medio de contraste es posible obtener imágenes muy buenas. Y para eso se hizo un estudio, el cual sale el nombre abajo, en el cual iba dirigida para poder visualizar los trombos en los humanos. Y se ocupó bromuro de perfluoroctilo, el cual se sintetizó y se modificaron para tener un anticuerpo antifibrina a la cual se adhiera a su superficie y así poder marcar el trombo, ya que estos están compuestos principalmente por fibrina densamente empaquetada, lo que permite su detección. Dentro de los materiales y métodos tenemos que se van a comparar las ventajas y desventajas del medio de contraste convencional y de las nanopartículas según la revisión que hicimos en las diferentes guías en los manuales de medio contraste ACR y las publicaciones respecto al tema. Y además vamos a analizar el caso clínico poniendo los dos medios de contraste y las nanopartículas para ver cuál puede ser mejor. Bueno, a modo de resumen, realizamos dos tablas presentando las ventajas y las desventajas del medio de contraste convencional y de las nanopartículas. Dentro del medio de contraste convencional, como ventajas tenemos que un gran aporte diagnóstico en distintas técnicas radiológicas y que presenta diversas vías de administración. Además, las reacciones alérgicas son descritas como bajas y hay distintas técnicas también conocidas para disminuir la probabilidad de una reacción adversa al medio de contraste. Los medios de contraste no iónico presentan una baja osmolaridad y existe vasta información al respecto. Como desventaja, tenemos que el factor de riesgo es independiente de la insuficiencia renal aguda, con una tasa de filtración glomerular inferior a 30 ml por minuto. Las reacciones adversas se pueden presentar en una ventana amplia y hay riesgo de provocar NIC. Se necesitan antecedentes del paciente previo a la administración del medio de contraste y este tiene una vida media corta en el organismo. Además, presenta un efecto sinérgico en conjunto con la radiación. Esto se presenta por el aumento de los marcadores de rotura de doble hebra del ADN. En las nanopartículas
se presentan más ventajas que desventajas. Y como ventajas tenemos que tiene una alta biocompatibilidad, su excreción principalmente a través del hígado y del vaso por su tamaño, y se utilizan dosis bajas en comparación al medio de contraste antes mencionado. Y estas están en un mayor tiempo de circulación en la sangre y se pueden obtener imágenes en una ventana de tiempo más amplia. Son altamente modificables, por lo que son multifuncionales y son altamente específicos. Dentro de las desventajas tenemos que existe una menor accesibilidad, la información está en vía de desarrollo y hay pocos ensayos clínicos disponibles. Según esto, nos guiamos para elegir el mejor agente como medio de contraste en el siguiente caso clínico. Se solicita estudio de angiotomografía a paciente politraumatizada, sexo femenino de 17 años, sin mayores antecedentes que pueda otorgar debido a la condición que llega al servicio de urgencia. Este es un examen que si se hace con medio de contraste convencional, se debería llenar una encuesta y conseguir un tutor, ya que también es una paciente menor de edad. Bueno, finalmente se eligieron las nanopartículas como un mejor método, ya que presenta mayor biocompatibilidad y disminuye los efectos adversos, ya que presenta una baja toxicidad. Y además, como perdura un tiempo más prolongado en el cuerpo, se pueden repetir exámenes o realizar un seguimiento de la evolución si se encuentra necesario. Respecto a nuestra discusión, la literatura nos indicó que el elemento más utilizado en tomografía para este fin es el yodo, que se encarga de opacificar los vasos sanguíneos, por lo que resultó como un gran aporte diagnóstico en la clínica, mejorando nuestras imágenes radiológicas. Además, posee distintas vías de administración, lo que nos permite acomodarlo a las necesidades de nuestro examen, donde la principal es la intravascular. Respecto a la incidencia de reacciones alérgicas al medio de contraste, se encontró que según el manual de la CR del 2021, es escrita como baja, siendo el contraste ayudado un 0,6 y un 0,04% para reacciones leves y moderadas respectivamente. Aunque también existen factores de riesgo que aumentan esta probabilidad, estos se describen bastante bien en las distintas guías y manuales. Se buscó información de pacientes con una tasa de filtración glomerular menor a 30 ml por minuto con estatura normal, donde la guía de Sur consideró esto como un factor de riesgo independiente, y esto no se descartó por la ACR, pero sí se indicó que actualmente existe muy poca evidencia de que esto sea cierto, y además cualquier umbral que nosotros pongamos en práctica se debe sopesar con el beneficio de la administración de nuestro medio de contraste. Sobre el uso de nanopartículas como medio de contraste, se encontró que esto aún está muy poco probado, pero sus potenciales aplicaciones están bien descritas principalmente en las pruebas en ratones o in vitro que comprueban su biodegradabilidad y biocompatibilidad. También podemos describir el uso de nanopartículas de oro, que son las nuestras en TC, en dos grandes grupos que son mayores a 5,5 nanómetros, que privilegian el mayor tiempo de circulación en la sangre por la vía de excreción hepática y por el vaso, o menores a esto, que privilegian la vía de excreción renal y por tanto una eliminación mucho más rápida. Otra ventaja que nos entrega nanopartículas es que nos permite confeccionarlas dependiendo del órgano o estructura objetivo, y aunque estén muchas de estas descritas en el laboratorio, como bien dije antes, es muy pequeño el porcentaje que logramos trasladar a la clínica. Respecto a nuestro caso clínico mencionado anteriormente, la literatura nos indicó que las nanopartículas resultan mucho más seguras, ya que eliminarían riesgos gracias a su baja toxicidad, sus pequeñas dosis y la amplia ventana de tiempo que nos permite hacerle seguimiento a este. Como conclusión, tenemos que las nanopartículas atienden y solucionan los efectos adversos de los medios de contraste ayudados, como el daño que causan el ADN, la insuficiencia renal y la posibilidad de generar nefropatía inducida por contraste. Además, las nanopartículas poseen múltiple capacidad. Al ser una partícula muy pequeña y versátil, es una gran opción para poder escogerla para el diagnóstico y tratamiento del paciente. Una desventaja que posee es que hay escasa investigación sobre ellas, y la poca que hay, no hay suficientes pruebas en humanos. Y el propósito de la investigación, además de poder comparar los medios de contraste, era poder incentivar a la comunidad científica a estudiar esta nueva tecnología y en un futuro poder tenerla disponible como
agente de contraste para tomografía computada. Muchas gracias y estas son las referencias que ocupamos para nuestra presentación.